Bueno, sean todos bienvenidos a el día 2 de este challenge Aprende Python en 5 días. Hoy vamos a tener una clase cargadita de información. La verdad, quiero darles de antemano la recomendación de ir tomando sus apuntes porque les aseguro que la clase de hoy es probablemente la clase más importante referente a aprender Python. ¿Por qué? Porque anteriormente vimos algunos conceptos básicos de Python, estuvimos aprendiendo de por qué es quizás sencillo programar en Python. Ustedes lo habrán visto con el tema de las variables, qué fácil es crear variables, qué fácil es cambiar su valor, pero ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a avanzar a interactuar con ya estructuras de datos, con condicionales y otras cositas que vamos a ir viendo sobre el camino. ¿Ok? Entonces sí es importante que le prestemos mucha atención a la clase del día de hoy. Genial. Vamos a hacer un breve repaso únicamente para hablar un poco acerca de lo que vimos ayer. Vamos a repasar unos 5 minutitos los conceptos que veíamos. Algunos de ellos era qué es programar, qué es un algoritmo y qué áreas de la programación existen. Rápidamente, si recordamos, dijimos que programar es el arte de poder resolver problemas y que un algoritmo son aquellos pasos que nosotros damos para resolver el problema. Y que dentro de las áreas de la programación existen muchas que van desde temas de la web, aplicaciones móviles, inteligencia artificial, ciencia de datos, seguridad informática, videojuegos y muchas más. Es importante tener eso en cuenta porque no queremos perder el enfoque a la hora de que nosotros estamos igual aprendiendo a programar. ¿Ok? Genial. ¿Vale? Pasamos ahora a repasar un poco acerca del tema de qué es Python. Vimos algunos conceptos relacionados a cómo es que funciona Python, cuáles son las virtudes que tiene el lenguaje y sobre todo también muy importante saber cómo se utiliza, porque uno de los principales problemas cuando uno aprende Python es que sí, es muy bonito, es muy fácil de escribir, es fácil de crear proyectos, nos dicen a todos, pero es complicado en ocasiones ver el uso práctico, entender en qué momento de nuestro desarrollo vamos a aplicar Python. Y quizás si ya has intentado aprender ese lenguaje, pues es probable que te hayas topado con ese inconveniente. Pero siempre entender cómo lo utilizan o qué industria lo utiliza, pues siempre te va a ayudar a ti a entender un poco más cómo aplicarlo en tu área. Bien, entonces, una vez hecho este pequeño repaso de manera muy general, vamos a aplicar, bueno, vamos a ver un poco los temas que vamos a analizar el día de hoy. Principalmente nos vamos a centrar en estructuras de datos, condicionales y bucles y también realizar nuestro primer proyecto. Ahora, dentro de este primer proyecto, como tal, vamos a tener 3 proyectos distintos. Sin embargo, lo vamos a ir dividiendo todo conforme vayamos avanzando, ¿ok? Genial. Bueno, vamos a pasar de una vez por todas a las definiciones, a la parte teórica que siempre tenemos antes de entrar a la parte práctica. La parte teórica que vamos a analizar van a ser estos conceptos como estructuras de datos. ¿Qué es una estructura de datos? Bueno, una estructura de datos constituye una forma de almacenar información de manera estructurada, como su nombre lo dice. Lo importante de una estructura de datos es entender que, a diferencia de las variables, donde nosotros guardábamos datos aislados en alguna caja o en algún lugar, la estructura de datos nos permite tomar muchos datos y meterlos en un solo lugar. Es por eso que le decimos que estamos agrupando y, importante, manteniendo en algunos casos un orden específico. No en todos los casos, no es aplicable a todos los casos que se va a tener un orden, pero sí en la mayoría de los casos vamos a buscar tener un orden específico para estos datos. De este lado vemos un pequeño mapa que nos muestra quizás el avance de lo que es la pandemia por el COVID-19 actualmente. En sus inicios, ahorita ya está todo el mundo, todo el mapa rojo, ¿no? Pero en sus inicios esto fue una labor que significó pues un gran esfuerzo por parte de las personas que se dedican a la ciencia y análisis de datos. ¿Por qué? Porque toda esta información que ellos iban almacenando tenían que almacenarlas en algún lugar. Sabemos que la forma más clásica de almacenar información con el objetivo de desarrollar software es lo que comúnmente conocemos como bases de datos. Sin embargo, para que podamos implementar un buen trabajo con base de datos, tenemos que conocer cómo funcionan las estructuras de datos. Con esto nosotros vamos a poder interactuar con la información
que traigamos de bases de datos o incluso de archivos de texto plano, archivos log. Vamos a estar haciendo una práctica con un archivo de estos, simulando datos recabados por sensores, y de esta manera vamos a, de forma práctica, pues ver cómo funcionan las estructuras de datos. ¿Ok? Entonces, breve resumen, una estructura de datos es una forma en la que nosotros almacenamos información de manera estructurada. Lo agrupamos y le damos un orden si nosotros queremos, tal cual. En el caso de los condicionales, que es el segundo tema principal que vamos a ver el día de hoy, los condicionales nos permiten añadir a nuestros programas la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué decimos tomar decisiones? Porque hasta el momento siempre hemos avanzado con la toma de decisiones que nosotros implementamos en el código. Es decir, que si tenemos una variable que ahorita tiene un valor en la siguiente posición, nosotros le cambiamos manualmente el valor. Esto no es algo que pase cuando nosotros creamos software. Generalmente tenemos que tomar en cuenta los posibles casos, las posibles situaciones y hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, los condicionales nos permiten hacer eso, nos permite añadir toma de decisiones, implementar la toma de decisiones como si del cerebro humano se tratara. Ahora, en el caso de los bucles o ciclos, que es la segunda parte, bueno, el tercer tema que vamos a ver, es entender primero para qué sirve un bucle o para qué sirve un ciclo. Decimos bucles y ciclos porque comúnmente así se llama. ¿Ok? Cualquiera de los dos nombres es totalmente correcto. Algunos autores lo manejan como bucles, a otros lo manejan como ciclos, pero estamos haciendo referencia a lo mismo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de un bucle o un ciclo? El objetivo es permitir la iteración sobre estructuras de datos. ¿Qué es iterar? Iterar podemos definirlo como la acción de pasar caminando encima de los datos que nosotros tenemos. Y a la vez que nosotros pasamos caminando sobre esos datos, o sea, vamos revisando los datos que nosotros tenemos, vamos realizando ciertas acciones. Entonces, un bucle o un ciclo te puede servir para eso. Otra opción para darle un uso a los bucles o ciclos es repetir tareas, siempre y cuando existan condiciones propicias para ellos. ¿A qué nos referimos con esto? Te voy a poner un ejemplo muy básico, muy sencillo, que con esto seguro lo logras entender, incluso antes de pasar a la parte práctica. Imagina que tú vas a realizar o vas a hacer cupcakes, como que tenemos aquí un molde para pastelería. Entonces, tú puedes tener una lista de cuántos cupcakes vas a realizar, para cuántos pedidos para tales personas. Entonces, si tú quieres realizar esa acción de una manera más fácil, en vez de decir, ok, voy a hacer esta acción, por ejemplo, escribo una vez hacer cupcake, hacer cupcake, hacer cupcake, hacer cupcake, hacer cupcake, por ejemplo. O sea, imagínate que tienes una función que se encarga de hacer eso. Todavía no llegamos al tema de las funciones, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero imagínate que tienes una porción de código encargada de hacer eso. Si tú quieres hacerlo 10 veces, lo que harías, ¿qué sería? Pues tomar ese código y pegarlo 10 veces, ¿no? Probablemente lo puedas resolver con una función. Podrías también tomar esa función, escribir la función y luego mandar a llamar esa función 10 veces. Ya lo vas a entender más adelante. Pero de entrada te digo que con un bucle puedes crear la función y mandar a llamar esa función en una menor línea de código y únicamente diciendo, ok, quiero que recorras la lista de los clientes. Recuerda que la lista de los clientes puede ser los clientes que tú tengas en tu pastelería o cosas así. Y esta lista de clientes representa ¿qué cosa? Una estructura de datos. Entonces tú puedes recorrer la estructura de datos y en base a esa estructura de datos realizar una acción. Y es para lo que nos van a servir los bucles y los ciclos. De manera teórica, esto es lo único que tienes que entender. Haciendo un breve repaso, analicemos que las estructuras de datos es una manera en la que almacenamos información de manera estructurada o de forma estructurada. ¿Sí? Y podemos mantener un orden o no podemos mantener un orden. Eso ya va dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Lo importante es que la diferencia entre una estructura de datos y una variable es que la variable almacena un valor y la estructura de datos almacena muchos valores. Incluso una estructura de datos puede almacenar muchas variables. Internamente, ¿la estructura de datos será una variable? Es una buena pregunta y quiero que lo analices un poco, lo pienses y si tienes la respuesta, la compartas aquí en el chat. Ok, muy bien. Entonces, hablando acerca de los condicionales, decíamos que estos condicionales nos permiten tomar decisiones, tal cual. Entonces, podemos irnos hacia un camino, podemos irnos hacia otro camino. Si
resulta que queremos hacer algo de esta forma, lo hacemos de esta forma. Si no pasa absolutamente nada, si no entramos en esa condición que permita dirigirnos hacia ese camino, pues nos vamos hacia el otro. Es muy simple en realidad. En el caso de los bucles o los ciclos, dijimos que esto pues es únicamente para repetir acciones, para repetir tareas o recorrer estructuras de datos, iterar estructuras de datos y realizar acciones. Genial. Entonces, vamos a entrar a esta partecita de preguntas y respuestas, quizás de una manera muy rápida, para tratar de ver si hay alguna duda únicamente de la parte teórica. Sé que quizás hayan preguntas que se puedan responder más rápido de una manera práctica, pero si hay alguna duda de los temas anteriores o de la parte teórica que estamos viendo ahorita, lo pueden escribir aquí en los comentarios. Entramos y vemos quizás unos 2, 3 minutos de break únicamente para eso, ¿sí? Por ejemplo, quizás una duda que a mí me surgió al principio y que se las voy a compartir a ustedes para que de una vez igual quizás les vino a la mente, es esa duda que si una estructura de datos puede ser o termina siendo una variable. ¿Ustedes qué creen? Si una variable almacena información y una estructura de datos también almacena información, teóricamente, de manera puramente escrita, podemos decir que una variable y una estructura de datos son iguales. ¿Creen ustedes que sea igual? Bueno, lo vamos a ver de manera práctica entonces. Parece ser que no hay ninguna duda hasta el momento. Entonces vamos a pasar de una vez por todas a ver quizás algunas cositas básicas como cómo recibir entradas por consola y ya con eso una vez tengamos un poco la vuelta de cómo recibir entradas por consola y cómo concatenar variables, ya podemos ir avanzando de una manera más rápida. Genial. Ok. Entonces vamos a dirigirnos de nuevo a donde estamos trabajando, Google Colab, en este sitio que vemos por acá, es colab.research.google.com. Recuerda que estamos utilizando este entorno porque estamos ejecutando Python en la nube. No estamos instalando nada desde el momento, pero ya más adelantito lo vamos a hacer. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle blog de notas. No recuerdo cómo le pusimos el día de ayer, pero le voy a poner blog de notas de la clase 2, de esta forma. Genial. Ahora, aquí vamos a poner un título de una manera muy rápida. Vamos a poner aquí entradas por consola. Y también vamos a ver, desde luego, nuestro primer ejercicio. Lo que tenemos que entender es que hasta el momento nosotros cuando escribimos en estas celdas de código, lo que hacemos internamente es modificar el código de manera directa. No hay una forma, hasta el momento, al menos no hemos visto alguna forma, en la que podamos recibir datos del exterior. Y es lo que vamos a ver ahorita con las entradas por consola. Cómo recibir información del exterior y también utilizarla para distintas secciones. Vamos a ver qué te parece un ejercicio. Te voy a dictar un poco el enunciado y también lo voy a ir escribiendo por aquí. El enunciado dice, en la programación se suele cobrar en dólares, pero actualmente radicas en un país donde el dólar no es la moneda oficial. Resumidas cuentas, crea un programa que convierta la cantidad en dólares a tu moneda local. ¿Ok? Un programa muy sencillo. Lo podríamos hacer sin necesidad de utilizar entradas por consola, pero dado que queremos reutilizar este código para futuros ejercicios, lo que vamos a hacer es recibir estas entradas por consola. ¿Cómo recibimos una entrada por consola? Bueno, hay que entender que cuando hablamos de consola, a lo que nos referimos es una sección que se abra, aquí en este caso en el notebook, una sección que nos permite escribir como si estuviéramos en una ventana de terminal. Una ventana de terminal se ve más o menos así, como esta que estás viendo aquí. En Windows lo que es equivalente aquí a la terminal es algo que se llama CMD o ventana en línea de comandos, ¿sí? Aquí se llama terminal, yo estoy utilizando iTerm, si estás en Linux es simplemente la terminal igual. ¿Ok?
Entonces, para hacer esto, quizás habrás visto esos típicos programas de hackers donde se ve todo así como en esta ventanita que nosotros vemos por aquí, ¿sí? Donde ves la consola y puedes escribir en la consola y te puedes mover en la consola. Por ejemplo, voy a hacer un directorio en la consola que se llame curso y voy a entrar a curso. Voy a listar y aquí voy a hacer un archivo que se va a llamar app.py. ¿Por qué .py? Porque este es el archivo, o bueno, esta es la extensión que tienen los archivos de Python. No quiero que te confundas demasiado con esto, ya vamos a llegar a esta parte, pero lo que quiero que entiendas es que en este archivo nosotros vamos a poder crear nuestro código, el mismo que tenemos acá, y ver el ejemplo de consola, pero de este lado, ¿ok? Ahora, no lo vamos a hacer aquí. Bueno, no es necesario que tú lo hagas aquí. Yo lo voy a hacer acá y luego lo voy a pasar el código a esta parte para que veas de manera práctica cómo se ve esto desde una consola real, ¿sí? Entonces, en principio lo vamos a trabajar aquí en Colab, ¿ya? Genial, chévere. Entonces, por ahí les compartieron lo que es el ejercicio para que ustedes lo puedan copiar y pegar y anotar en su notebook. Vamos a entender entonces que el ejercicio nos está pidiendo varias cosas. ¿Qué cosas nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo que nosotros recibamos una cantidad en dólares, ¿sí? O sea, una cantidad de dólares. Y también nos pide que lo convirtamos esta cantidad de dólares a una moneda local. Entonces, ayúdenos por aquí, por favor, para que vayamos viendo la participación de ustedes, para entender si, para ver si estamos entendiendo ese tema, qué datos nosotros necesitamos para resolver este ejercicio. Por ahí ayer alguien comentaba, bueno, por ahí hay varios comentaban en la encuesta que querían ver un poquito más de trabajo práctico. Entonces, en esta sesión nos vamos a centrar mucho en poner ejercicios y pedir la participación de todos ustedes. Entonces, ¿qué datos nosotros necesitamos? Antes de definir los tipos de datos, primero definamos cuáles son los datos, ¿ok? Genial, nos comentan por acá los datos y nos dicen que primero necesitamos cosas como la cantidad en dólares. Por ejemplo, a esta cantidad de dólares podemos poner el nombre de variable. Vamos a pedir la participación de ustedes para esta parte. Si yo quiero crear una variable que haga referencia hacia la cantidad de dólares que me van a pagar, ¿cuál sería un nombre correcto en base a lo que hemos visto hasta el momento de cómo crear variables? ¿Ok? Apóyenme por ahí. ¿Qué nombre le pondrían ustedes a la variable que va a almacenar la cantidad de dólares que le van a pagar? Ok, genial. Nos comentan por aquí, pago-dólares. Excelente. Puede ser dinero-cliente, totalmente. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué ponemos guión bajo? Porque yo aquí veo mucho guión bajo. ¿Quién recuerda por qué tenemos que poner guión bajo? Exactamente, por convención. Nosotros podríamos hacer esto. Si hacemos esto, ¿qué va a pasar? Nos va a mandar un error, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Es válido hacer esto en vez de poner guión bajo? Totalmente, es válido. ¿Cuál es la diferencia? Que este tipo de sintaxis dijimos que se hace más en otros lenguajes como Java o JavaScript. Entonces, fíjense que desde el inicio estamos aprendiendo buenas prácticas en Python. Eso es importante porque programar no es solamente escribir código para uno, también nos va a tocar leer código de otras personas o que otros lean nuestro código. Y si vemos alguna variable que esté puesta de esta forma, puede ser que piensen que somos malos programadores cuando en realidad no lo somos, o puede ser que simplemente nos confundamos más, ya que siempre vamos a buscar escribir las variables de esta forma. Este espacio, por ahí alguien tenía una duda en la comunidad de si es necesario poner este espacio que yo pongo aquí. No es necesario, simplemente yo lo pongo porque creo yo que así se entiende mejor. O sea, tiene un poquito más de estética a la hora de escribir quizás entre el nombre y lo que se le va a asignar. Este operador dijimos que es el operador de asignación. ¿Ok? No estamos comparando, ya vamos a llegar a comparaciones, pero ahorita solamente estamos asignando un valor. Ahora, para asignar un valor, nosotros podríamos poner aquí, el pago en dólares sería, por ejemplo, 335.5. Genial. Pero nosotros queremos recibirlo desde consola. Entonces, para recibir desde consola, te voy a mostrar cuál es la función que se tiene que utilizar. Y la función se llama input.
Entonces vas a poner input y vas a poner un par de paréntesis. Este par de paréntesis indica qué cosa. ¿Quién me recuerda qué indica este par de paréntesis? Este par de paréntesis indica una cosa. Exactamente, que es una función y que va a recibir parámetros. Vamos a adelantarnos un poquito al tema de las funciones y vamos a entender que todo lo que va dentro de paréntesis, todo lo que va encapsulado dentro de paréntesis, se le suele llamar parámetro. ¿Por qué parámetro? Porque es algo que se le pasa a la función para realizar su acción. También comúnmente se le suele llamar argumento, pero ¿cuál será la diferencia entre un parámetro y un argumento? Quiero que lo investiguen ustedes a ver si de verdad hay una diferencia entre un parámetro y un argumento, porque aparentemente es lo mismo. Vamos a ver esa respuesta en el tema de funciones, pero quedémonos con esos dos conceptos, parámetros y argumentos. Los dos son válidos. Sin embargo, tienen una diferencia por ahí que les invito a investigar. Ahora, el input no solamente recibe un parámetro o un argumento, sino también puede recibir este argumento, puede ser un texto, ¿ya? Genial. Entonces, este argumento, este parámetro que recibe puede ser un texto. El texto yo lo puedo poner dentro de unas comillas y puedo decir un mensajito que diga, mira, ingresa el precio, bueno, ingresa el total de dólares que te van a pagar. ¿Ok? De esta forma. Ingresa el total de dólares que te van a pagar. Voy a poner unos dos puntos por aquí y un espacio. Ya. Ok. Dicen por aquí que se está cortando. Un segundito. Hola, hola, hola. ¿Ya me escucha? ¿Se escucha mejor o se sigue entrecortando? Ok, ok, ok. Ramiro, por favor, confírmanos, por favor, si se sigue entrecortando. Genial, entonces estábamos en la parte del input. Veíamos que nosotros al input le podemos poner un texto. Este texto puede ser, ingresa el total de dólares que te van a pagar. Ese texto lo estoy poniendo así, como puedo poner cualquier otro. Importante aquí, quizás nazca la duda, porque pones dos puntos. Bueno, estos dos puntos únicamente los pongo por estética y le voy a poner un espacio para que se vea un poquito más bonito esto. ¿Por qué? Porque cuando yo ejecute esta celda de código, mira tú lo que va a pasar. Le damos al play. Recuerda que estamos conectándonos porque es la primera celda de código que estamos utilizando y aquí sale este recuadro. Este recuadro me dice, oye, ingresa aquí un dato y luego lo envías. ¿Qué dato voy a ingresar? Pues los dólares que nos van a pagar. ¿Cuántos dólares creen que ustedes les vayan a pagar en su primer trabajo como programador? Vamos a poner por aquí que nos van a pagar. A ver, ¿quién me ayuda aquí en el chat con una cantidad? Vamos a ponerle unos $1000. Vamos a ser optimistas. Entonces le vamos a dar un enter y listo. Se habrán dado cuenta que aparentemente no pasó absolutamente nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que se ejecutó la celda de código, pero no hubo ninguna otra salida. Y bueno, estábamos por aquí viendo la parte de esta función llamada input que nos permite recibir entradas por consola con el objetivo de resolver nuestro ejercicio. Entonces, este ejercicio es básicamente recibir la cantidad de dólares que nos van a pagar y luego hacer una respectiva conversión. Es todo. No es tan complicado. Entonces, ya recibimos aquí, vamos a volver a ejecutar y vamos a ingresar el total de dólares que nos van a pagar. Vamos a poner que nos viene bien y nos pagan $1000 en nuestro primer trabajo. Puede llegar a pasar. Le damos un enter y ven que se terminó de ejecutar esta parte. O sea, aparentemente no pasó absolutamente nada. No hubo ningún otro resultado adicional. Lo único que pasó es que dejó de ejecutarse esto. Miren de nuevo. ¿Ven esto que está aquí?
Esto que está girando aquí en Colab nos dice, estoy esperando a que se termine de ejecutar algo. ¿Qué es lo que se va a terminar de ejecutar? Pues muy sencillo, se va a terminar de ejecutar una vez nosotros pongamos aquí el número o la cantidad y demos un enter. Ahora, ¿cómo podemos ver nosotros qué resultado o qué valor hay dentro de esta variable? Aquí ya toma un poco más de sentido la cosa, porque voy a quitar esto y si ahora yo hago un print hacia la variable pago dólares y ejecuto, vamos a ver que tenemos 1000. Ok, eso fue lo que nos pagaron. Chévere. Entonces ya tenemos la primera parte, ya tenemos la forma en la que podemos pedir cuántos dólares nos van a pagar. Ahora tenemos que también saber qué cosa, saber cuál es el precio actual del dólar en comparación con nuestra moneda. Entonces, apóyame por aquí, vamos a crear una variable que nosotros podamos hacer referencia a que aquí vamos a almacenar la cantidad o la conversión de los dólares. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí cambio de pesos. ¿Ok? Y vamos a hacer la parte que nos permita a nosotros modificar cuál es el precio de cambio actual del dólar. ¿Por qué? Porque nosotros perfectamente podríamos tomar y decir, ok, vamos a poner de una vez aquí que el cambio de pesos va a ser igual a que cuesta ahorita el dólar 20 pesos mexicanos. Un ejemplo, tú pon la moneda local de tu país. Pero si nosotros hacemos esto o ponemos 20.18, lo que va a pasar aquí es que estamos poniendo un dato de manera directa en el código. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer que si el día de mañana o de aquí a 5 años el precio del dólar sube exponencialmente, si pasa alguna tragedia y terminamos peor de lo que estamos ahorita, pues queremos que no haya necesidad de que yo entre al código aquí y modifique este 20.18 por, como comentaban por aquí, en algún caso muy extremo, a 25. Pero, ¿qué pasaría si en vez de ponerlo de manera directa, yo también lo recibo en un input? Mejor, ¿no? Entonces yo puedo poner que queremos que ingresa el precio actual del dólar. ¿Ok? Recuerda que no estoy poniendo acentos porque a veces el tema de cómo sale y cómo se da el formato en la consola puede ser un poco un problema. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Ok, nos dan otra propuesta por acá, cambio de pesos, valor de pesos, perfectamente cualquiera es totalmente válida. Entonces, vamos a ponerle cambio de pesos, de momento, pero saben que lo importante de las variables es que sean descriptivas. Entonces, valor cambio de pesos, ¿qué te parece? Para que todos estemos contentos. Genial, ¿no? Entonces, valor de cambio de pesos y ejecutamos. ¿Qué pasa? Que aunque tenemos dos celdas, o bueno, dos líneas de código aquí en la misma celda, fíjense que no saltan las dos a la vez. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hasta el momento hemos visto que vamos poniendo los datos aquí en cada celda de código, pero hay una cosa que no hemos platicado demasiado acerca de Python. Algo que no hemos platicado mucho sobre Python es que Python es un lenguaje interpretado. ¿Cómo que interpretado? Bueno, existe en la programación dos tipos de lenguajes, los interpretados y los compilados. Los compilados lo que hace es tomar el código que nosotros ponemos, porque mira que este código, o sea, tú ves este texto que ves que estamos poniendo aquí y a mí no me parece que esto se vea muy computacional, o sea, esto no se ve muy hacker, que digamos. No veo símbolos extraños, lo único que veo es que es texto. Entonces, este texto, mi amiga, lo que hace es permitirnos a nosotros, los programadores, decirle a la computadora lo que tiene que hacer sin necesidad de empezar a escribir en valores binarios y poniendo cosas extrañas. Lo que nosotros hacemos aquí es programar y utilizar un lenguaje de programación. El lenguaje de programación nos permite decirle a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Y por eso el lenguaje de programación es totalmente independiente de cómo piensa la máquina. Entonces, cada vez que nosotros escribimos una línea de código, esta línea de código se le pasa al intérprete de Python. El intérprete de Python es un programita que recibe las instrucciones y las traduce al lenguaje que la máquina piensa. ¿Cuál es el lenguaje que la máquina piensa? Dijimos. Ayer lo comentamos. Comentamos que es el binario, ¿no? Entonces, el lenguaje binario
no es un lenguaje que nosotros, los seres humanos, podamos entender demasiado bien, a no ser que seas una mente superdotada, claro, por aquí puede haber alguno, pero no estamos hablando acerca de hablar en binario, estamos hablando acerca de hablar en el lenguaje de programación de la forma más simple posible. Ese es el secreto de Python. Entonces, cuando tú le pasas esta línea, es como si tú tuvieras en una sala a tres personas. Vamos a hacer esta comparación de modo que va a parecer un chiste de los viejitos, pero vamos a verlo de esta manera. Hay un mexicano, un gringo y un chino que habla solamente, obviamente, mandarín, pero que el gringo habla ambos idiomas. Entonces, ¿cómo harían para comunicarse esas tres personas? Bueno, el gringo terminaría haciendo de traductor a tanto al mexicano como al chino. Entonces, esto podría permitir la comunicación en ambos lados. Fíjate que lo importante aquí es que son personas que hablan idiomas distintos, pero que hay uno que habla los dos idiomas. Eso es lo que quiero que quede, ¿sí? Entonces, esta persona que habla los dos idiomas le puede servir de intérprete a las dos personas. Eso significa que los datos que envía aquí el lenguaje de programación los recibe el intérprete y se los pasa a la computadora. La computadora toma esos datos, los procesa y también nos regresa algo, nos regresa binario, pero el intérprete convierte ese binario a algo que nosotros podamos entender. Te acabo de resumir quizás alguna materia de teoría de la computación en alguna universidad. De esa manera muy sencilla, ya entiendes cómo es que funcionan los lenguajes interpretados y los lenguajes compilados. El compilado es muy distinto, ya que toma el código, crea su propio paquete, un ejecutable y al final es un archivo al que le das doble clic y se inicia el programa. Aquí se tiene que pasar línea por línea al intérprete, pero ya luego esto nosotros lo podemos automatizar. Ya vamos a llegar a eso cuando trabajemos con el editor de código Visual Studio Code. Genial. Entonces, vamos a poner aquí el total de dólares que nos van a pagar, que dijimos que es 1000, y también vamos a poner, si damos un enter, fíjate que podemos poner el precio actual del dólar, que dijimos que es 20.18. Genial. Entonces, si ahora mandamos a ver el pago dólares, y mandamos a ver el valor de cambio de pesos, vas a ver que la primera variable tiene 1000 y la segunda tiene 20.18. Genial. Entonces, lo único que tengo que hacer es crear quizás una tercera variable. Esta tercera variable puede ser el total. Entonces, vamos a poner el total en pesos. Vamos a poner el total en moneda local. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Tomaríamos, ¿qué cosa? La variable pago y un bajo dólares y la multiplicaríamos por ¿qué? Pues por la otra variable que nosotros tenemos aquí. Esto es muy sencillo, es un algoritmo muy sencillo. Esto que tenemos aquí, esta operación para crear esta solución al problema, se le llama algoritmo, ¿sí? Este es tu primer algoritmo que estás creando donde ya estás dando solución a un problema, ¿ok? ¿Sí vamos entendiendo más o menos qué es lo que estamos haciendo ahorita? Yo creo que sí. Entonces, una vez nosotros hacemos esto, si ahora ejecutamos y vamos de nuevo, ponemos 1000, ponemos 20.18 y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Vamos a regresarnos un poquito para que lo puedas ver mejor. Vamos a poner aquí un comentario. Primero leemos el error que dice, este error es nuevo, es el type error. No lo habíamos usado hasta el momento. Nos dice que no podemos multiplicar dos strings. Genial. Entonces, ¿qué te parece si nosotros analizamos un poco más este código? Si analizamos este código, vamos a ver que cuando nosotros intentamos hacer estas operaciones, lo que sucede en realidad, si ponemos el cursor encima de la variable, es que el dato que estamos recibiendo lo estamos recibiendo como ¿qué? Como un string. Entonces, esta operación no es posible. No podemos realizarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir el valor a un tipo de dato válido. ¿Cuál es el tipo de tipo de dato válido para que podamos multiplicar? Pues tiene que ser un número, ¿no? En este caso, vamos a trabajar con enteros o con flotantes. ¿Ustedes qué opinan? Con flotantes. Excelente. Flotante. Entonces vamos a trabajar con flotantes porque queremos tener la mayor precisión posible. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Recuerdan cómo hacer esa reasignación? Lo que haríamos sería algo así. Pago-dólares es igual a float, que dentro va pago-dólares, y esto es totalmente válido.
quiero que entiendas que esta es la manera larga de hacerlo, pero una de las cosas que más me gusta a mí personalmente de Python es que siempre hay una manera en la que se puede simplificar todo y hacerlo quizás más entendible a la vista. Entonces vamos a borrar esto y vamos a tomar toda esta expresión, todo esto de aquí, lo cortamos y lo metemos dentro de la función float. ¿Float qué hace? Convierte un string a un número en coma flotante. Entonces, fíjate que lo que hice fue encapsular todo el input dentro de la función float. Esto funciona totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace el input es recibir una entrada y como es texto, como el input lo maneja como texto, al momento de manejarlo como texto, lo está manejando como qué cosa, dijimos, como un string. Entonces, tú puedes tomar esto y decir, aquí, esta porción que hay aquí, va a ser un string. Al final esto me retorna algo. Entonces, esta porción va a ser un string. No lo guardes todavía. Antes de guardarlo, lo que haces es convertirlo a flotante. Genial. Entonces, una vez hecho esto, ejecutas y ahora pones 1000, pones 20.18 y listo. Ya no hubo ningún problema. Aparentemente todo funciona correctamente. Por aquí hay un comentario que me está llamando mucho la atención porque muestra precisamente cuál es la filosofía de Python, que nosotros podemos encontrar varias formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque podríamos poner perfectamente, en vez de esto aquí, poner el float y hacer esta conversión acá. De esta forma. ¿Te parece que si lo intentamos? Tiene lógica, ¿no? Un segundito, me pasé. Miren, este error es un error típico. Puede ser que cuando nosotros borremos esta partecita del float se nos quede un paréntesis. Entonces, tenemos que quitar el paréntesis. ¿Sí? Es un error muy simple. Pero ¿qué error es? Es un error de sintaxis. Siempre que nos sobre o que nos falte algo o que no esté bien formulado, nos va a saltar este error de sintaxis. De esta forma, ahora ejecutamos, eliminamos también el de abajo, ponemos 1000, ponemos 20.18. Y si ahora intentamos ver cuál es el contenido del total de la moneda local, ya vemos el resultado final. ¿Viste? Entonces, de esta manera muy sencilla, ya puedes resolver este ejercicio. Aquí damos por concluido este primer ejercicio. Sin embargo, es importante que te quedes con dos cosas. Con que hay varias formas de hacer este tipo de acciones, o sea, hay varias formas de hacer estas conversiones, varias formas de cómo estructurarlo y quizás en algún punto puede ser más interesante hacerlo de una u otra manera. ¿Cuándo va a ser más interesante poner esto directamente como float o poner esto directamente como un int o poner esto directamente como un bool? ¿Crees que se pueda? Claro que se puede. Entonces, lo que quiero que entiendas es que esta conversión tú la vas a hacer en función a los requerimientos de la solución de tu programa. Tú lo puedes hacer aquí, tú lo puedes hacer acá. Si sabes que esta variable tú la vas a utilizar, o sea, que esta variable la vas a utilizar fuera, por ejemplo, si acá vas a tener de nuevo pago y un bajo dólares, ponemos 1000, 20.18. Vas a ver que lo que pasó aquí es que esta conversión solamente la estoy haciendo a nivel de esta variable, a este nivel, ¿ya? O sea, como tal, mi variable de pago en bajo dólares sigue siendo un flotante. Entonces, ten cuidado con eso porque sí hay una gran diferencia. La diferencia es que si tú lo pones aquí como float, siempre que quieras utilizar esta variable ya va a ser del tipo flotante. ¿Listo? Pero si tú haces esta conversión acá, no se va a modificar el tipo de la variable, porque solamente se modifica en la operación y este resultado lo guardas en esta variable de acá. Entonces, esas son las diferencias entre hacerlo de una u otra forma. Vamos a dejar tómale una captura por ahí para que lo puedas ver mejor después. Y no te preocupes que te voy a dejar los dos casos en el notebook que te vamos a enviar, pero de momento vamos a manejarlo así. ¿Para qué? Para que ya la variable sea del tipo de dato que nos interesa manejar.
Y de esta forma nos libramos de futuros problemas que podamos tener. Entonces, si ahora ejecutamos 1000 y luego 20.18, ahora sí, ya es flotante. Entonces, no solamente es flotante aquí, sino también es flotante de manera global. Genial. Entonces, antes de terminar con este ejercicio, voy a mostrarte qué pasa si tú haces algo parecido, algo como esto. ¿Viste qué pasó? Puse 1000, un punto y no puse nada después. Automáticamente Python entiende que lo que tú quisiste poner fue 1000.0. ¿Crees tú que sea así? ¿Qué te parece si lo volvemos a ejecutar? Vamos a poner 1000 y vamos a poner 20.18. Y fíjate qué curioso, cuando tú conviertes un dato a flotante, Python siempre le añade el punto y después, si no le pusiste un punto y algo, lo añade como punto cero. Esto es la conversión a flotante típica que ya vimos el día de ayer. Genial. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto, 2 minutos para preguntar si sí está quedando claro esta parte de las conversiones y cuándo se tienen que hacer las conversiones. ¿Sí está claro? Voy a pausar la grabación y ahorita volvemos. Si yo quiero concatenar esta parte, puedo poner un par de comillas y aquí poner un mensaje tipo cobrarás y aquí poner una coma seguido de una variable que va a ser ¿cuál? Total moneda local. Y luego poner otra coma y después el texto así. Esto que estás viendo aquí en pantalla se le llama concatenación de texto y valores de variables. Si tú ejecutas, ves que este valor que tenemos aquí se reemplaza en la expresión y ahora dice, cobrarás 20.180.0 pesos mexicanos. Genial. Ahora, esta es la manera larga, esta es la manera más complicada de hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser que te confunda un poco. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Pusimos un texto que va entre comillas, puse una coma para indicar que voy a mandar otro parámetro aquí a esta función y luego puse otra coma para decir que aquí va a ir otro parámetro. De esta manera lo estoy concatenando, ¿ok? Puede ser que haya alguna duda por aquí. Ahorita vamos a pararnos para resolverlo. Deme un segundito, termino de explicar esto y ya lo resolvemos. Entonces, puede ser una parte complicada entender esta explicación. Ahora, ¿qué te parece si lo complicamos más para llevarlo a un extremo? Vamos a poner un texto que diga, tomando en cuenta que el dólar está a, ponemos una coma y de ahí ponemos la variable que contiene, ¿qué cosa? El pago en dólares. Pago y un bajo dólares. Tomando en cuenta que el dólar está a 20.18, perdón, es la variable valor cambio pesos. 18 pesos mexicanos, pongo aquí coma para decir que aquí voy a poner la siguiente parte. Voy a poner dentro, fíjate, puedo poner otra coma dentro del texto, es decir, cobrarás, poner otra coma, aquí poner cuánto va a cobrar, que va a ser el total en la moneda local, y vamos a ejecutar esto aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que hicimos una concatenación de texto con más variables. Pusimos, tomando en cuenta que el dólar está a 20.18 pesos mexicanos, cobrarás 20.180, ponemos otra coma y aquí ponemos pesos mexicanos. Simple, ¿no? ¿Y qué pasaría si esto se extiende, se extiende, se extiende, se extiende y te olvidas en algún punto de una coma? ¿Cuál es el error que salta? El error de sintaxis. ¿Y dónde te marca el error? Fíjate dónde. Acá. Yo aquí veo la coma, pero ¿dónde no hay? Aquí. Entonces, generalmente siempre los compiladores y los intérpretes o los entornos de desarrollo siempre te van a marcar el error un poquito más adelante. Entonces, este error te lo va a marcar, si está el error aquí, lo marca acá. ¿Por qué? Porque esta es la variable en la que no logra llegar nunca. Entonces, se pausa aquí y ya a partir de aquí dice, hey, momento, necesito ayuda para pasar a la siguiente parte. Entonces, una vez hecho esto, ya entendimos que de esta forma podemos concatenar las variables de una manera muy simple. Ahora,
¿Qué pasa cuando esto crece más? Bueno, es ahí donde vamos a utilizar las cadenas F. Las cadenas F, voy a ponerlo aquí, cadenas F, es una forma en la que nosotros podemos imprimir un texto en pantalla y consiste en escribir la palabra print. Por aquí alguien que conozca C o C++ le va a resultar parecido esto de print F. Vamos a poner una letra F para indicar que es un mensaje formateado, un mensaje con formato, y de esa forma le decimos print F. Entonces ponemos después un par de comillas y dentro ya empezamos a meter el texto. ¿Por qué? Porque esta es la sintaxis que las cadenas F tienen. Las cadenas F son relativamente nuevas. No se introdujeron, perdón, hasta quizás, déjame recordar, es de las versiones de Python desde la 3 punto y tanto, no recuerdo muy bien, pero son relativamente nuevas. O sea, cuando estábamos en la 2.7, cuando pasamos en todas las versiones de la 2, e incluso cuando entramos algunas versiones de la 3, no se utilizaba mucho. Si ves algún curso antiguo, vas a ver que no existe o que no utilizan las cadenas F, porque es algo que implementó Python relativamente hace poco. Entonces, con la cadena F, tú puedes hacer lo siguiente. Puedes decir lo mismo, tomando en cuenta que el dólar está A, pero en vez de salirte de aquí, en vez de ponerte comillas y complicarte la vida, solamente pones un par de llavecitas, así. Y dentro de las llaves ya empiezas a poner las variables. Valor, cambio de peso. Entonces, tomando en cuenta que el dólar está a 20.18, te sales de las llaves nos permiten a nosotros poner identificadores de variables, identificadores de estructuras de datos, todo lo que tú quieras poner aquí, lo puedes poner dentro de un par de llaves. También puedes hacer operaciones, puedes hacer llamada a función, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces pones el texto aquí y luego sigues escribiendo. Cobrarás. ¿Qué pasa si quieres poner otra variable? Pones otro par de llaves. Y aquí pones total, moneda local, sales y pones pesos mexicanos. ¿Sí? Si tú ejecutas, vas a ver exactamente el mismo mensaje anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Quiero que me digas cuál forma te parece a ti más simple, cuál es la forma más bonita de hacer esto. Pues sin duda, yo creo que coincidimos todos en que es la cadena F. ¿Va? Genial. Entonces, siempre que yo te diga, vas a hacer este ejercicio o quiero que hagas esto y que muestres un mensaje en pantalla, ¿qué vas a utilizar? Vas a utilizar las cadenas F. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se suele utilizar. También hay otra manera que es el format. No es, quizás es un poquito más utilizado que esta de las concatenaciones, pero a la vez se está dejando un poco de lado por el tema de las cadenas F. ¿Se sigue utilizando? Claro que se sigue utilizando. Hay momentos en los que quizás se ve un poquito mejor utilizar el format en vez que las cadenas F. Tiene sus diferencias, entre comillas, pero básicamente esta es la manera más bonita de hacer una concatenación de valores y variables. ¿Vale? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas hasta aquí y vamos a ver si hay alguna duda sobre lo que respecta a las cadenas F. Y ahora sí vamos a pasar al tema de las listas. El tema de las listas es la primera estructura de datos que vamos a ver aquí en Python. Las listas tienen características especiales. Vamos a poner por aquí un título que va a decir listas y vamos a definir rápidamente cómo es que funciona una lista. Quiero que te imagines lo siguiente. Tienes una lista de cosas por comprar en el súper. Apóyenme aquí por qué cosas compran ustedes en el súper. Lista de compras en el súper. Yo voy a empezar. Bueno, vamos a poner por aquí que vamos a comprar, qué sé yo, atún. Comentan por acá. Ok, vamos a comprar atún, leche, huevos, jabón y Nutella, papel, chocolate. Genial. Bolillos y pan. Queso. Genial. Con eso está bien. Entonces, fíjense que nosotros estamos haciendo una lista de compras en el súper. Entonces, esta lista generalmente ustedes la anotan en su blog de notas, en alguna aplicación especial, en algún papelito, si eres de la vieja escuela. Entonces, tú lo haces tus apuntes y eso que tú estás haciendo es
Estructurar, ¿qué cosa? Estructurar tu información. ¿Por qué? Porque tú no quieres olvidar nada de esto. Tú no quieres que lo que tú estás anotando aquí se olvide. Entonces, ¿qué te parece si en vez de ponerlo así, lo vamos poniendo a modo de lista? Vamos a poner aquí atún, voy a poner leche. Creo que si ponemos, a ver, esto aquí, ahí está ya, más fácil. Entonces, a la hora de que tú vas haciendo tu lista, la vas enumerando. Generalmente, algunos la enumeran, algunos no. O vas poniendo algún checklist para recordar que ya pasaste por ahí, que ya lo compraste, cosas así. Generalmente en alguna aplicación te lo termina enumerando. Pero lo que quiero que entiendas es que la información a veces está ordenada, como esta de aquí. Tú puedes ser que lo ordenes por prioridad o simplemente lo vayas anotando ahí. Pero cuando tú tienes una lista, en este caso, la lista de compras en el súper, y tú te preguntas cómo llevarlo esto a Python, nace la duda si es posible. Entonces, la manera en la que tú puedes llevar la lista de compras en el súper a Python es utilizando una estructura de datos llamado lista. Entonces, vamos a poner aquí lista-compras y vamos a crear nuestra primera lista. ¿Cómo creas una lista? Para crear una lista pones estos símbolos, símbolos de corchete, o también conocido a veces como llaves cuadradas. Si tú mandas a imprimir lista de compras, vas a ver esto, una lista vacía. ¿Qué te parece si vemos el tipo? Ejecutas y vas a ver que es de la clase list. List es una palabra reservada para las listas. Ya te voy a enseñar cómo crear listas con la palabra list, pero quiero que en principio entiendas que una lista se define de la siguiente forma, como una estructura de datos en la que nosotros podemos guardar información siempre y cuando esté separado por una coma. Vamos a crear nuestra lista de compras. Vamos a poner atún, vamos a poner leche, está dos veces la leche, dejémoslo así. Vamos a poner huevos, y vamos, jabón. No vamos a anotar todos, yo creo. Vamos a dejarlo así nada más. Ok, genial. Entonces, si luego mandamos a imprimir esto, mandamos a ver la lista de compras, vas a ver que aquí ya tienes tu primera lista. Tu primera lista en Python, obviamente. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue tomar estos elementos de la vida real y llevarlo a una estructura de datos en Python. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar la información y almacenarla en alguna parte en especial. ¿Qué pasa si yo quito esto? Si yo quito esto y luego mando a imprimir, ahí conoces otra estructura de datos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se dan cuenta? ¿Qué símbolos son estos? Son paréntesis, ¿no? Entonces, si tú no pones los paréntesis, perdón, si tú no pones las llaves cuadradas, lo que haces internamente es crear una tupla, que es una estructura de datos de Python. Ahorita vamos a concentrarnos en las listas. Ya luego pasamos al tema de las tuplas. Entonces, volvemos a esta parte y vemos esto. Vemos que tenemos atún, leche, huevos, jabón. No tengo. Esta es nuestra lista de compras aquí en Python. Si nosotros mandamos a ver el tipo, ya esto es, te imaginarás lo que va a salir. Va a salir que es de la clase lista. Genial. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Tomamos varios datos que perfectamente podrían estar en varias variables y los metimos en uno solo. Simple. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a un elemento de estos? Si yo quiero acceder a un elemento de acá, si yo te digo cuál es el último elemento de la lista de compras en el súper que tú hiciste en tu teléfono, pues me vas a decir que el último elemento es el queso, porque es el que tiene el número 10, es el que está al final. ¿Qué sucede con las listas en Python? Al igual que la mayoría de lenguajes de programación, para acceder a cada elemento de la lista, esto comúnmente en otros lenguajes se le conoce como arrays, incluso hay unos que la conocen como vectores. Entonces, para acceder a cada elemento de la lista, tú tienes que indicar el índice del elemento que quieres acceder. Te voy a explicar un poquito de teoría aquí para que si lo quieres anotar, también por ahí lo tengas presente. Y con esto también te enseño el porqué de las cosas. No te acostumbres solamente a aceptar la definición, sino también a entender el porqué. Fíjate lo que pasa a continuación.
Si yo quiero acceder a de la lista de compras a un elemento en especial, yo tengo que poner el símbolo de corchetes o de llaves cuadradas aquí. Una vez yo ponga ese símbolo, dentro tengo que poner el índice del elemento que quiero acceder. Si yo quiero acceder al primer elemento, ¿qué índice tengo que poner? Por favor, aquellos que ya saben de programación, ok, ya comentaron. No hay problema. Ponemos el 0, vamos a ejecutar y aquí vemos que sale atún. En este punto, aquellos que quizás andan un poquito perdidos en el tema de la programación, se preguntarán ¿por qué 0? Si lo lógico es que si este es el primer elemento, al igual que la lista que tenemos acá, esto debería ser 1. Pero si tú pones 1, sale el segundo. Y esto es gracias a algo que se le conoce como, lo voy a anotar por aquí, indexación base 0. ¿Sí? Y te voy a dar la definición ya formal de qué es la indexación base 0. La indexación base 0 consiste en que el primer elemento del vector, ¿cuál es nuestro vector? Este elemento que tenemos aquí, esta lista. Entonces, el primer elemento de nuestro vector será la que tiene un componente 0 o será la componente 0 del mismo. Es decir, tendrá el índice 0. Este que tenemos acá. En consecuencia, si el vector tiene n componentes, ¿cuántos componentes o a cuánto equivale n aquí en esta lista? Pues equivale al total de la lista. ¿Cómo podemos saber el total de una lista? ¿Cuántos elementos tiene una lista? Recordarás que anteriormente conocimos una función especial de Python. Esta función especial de Python se llama len y len lo que hace es imprimir, bueno, retornarnos cuántos elementos hay en un contenedor. Entonces, le vamos a pasar el contenedor lista de compras y esto nos va a dar la n componentes de este vector, que es 5. Entonces, tenemos 5 elementos, pero la definición nos dice que si el vector tiene n componentes, o sea, tiene 5 componentes, el último elemento tendrá como valor el índice n-1. Entonces, si yo quiero acceder al último elemento, ¿cómo accedo al último elemento? Hay varias formas. La más sencilla es sumando y restando. 5 menos 1, 4. Y de esta forma accedo al último. ¿Qué más podríamos hacer? Te voy a mostrar lo bonito de Python, que hay varias formas de hacerlo. Vamos a poner aquí n componentes, va a ser igual a len, lista de compras. Y aquí, en vez de acceder de esta forma, vamos a poner que a n componentes le vamos a restar 1. ¿Viste? Ahora, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Contamos el total de elementos en la lista y luego le restamos 1. Esto se lo pasamos dentro de corchetes porque dentro de corchetes es donde recibe los parámetros para buscar en la lista. Ahora, muy interesante que nosotros podemos incluso prescindir aquí en Python de esta operación, porque ya Python sabe que si tú le pones -1, quieres acceder a n componentes -1. Esto es lo que se le conoce como índices negativos. Si tú pones -2, ¿cuál crees que va a llegar? Ejecutamos y llega la lista, el elemento jabón. Si pones -3, va a llegar huevos. Y si pones -4, va a llegar leche. Y si pones -5, va a llegar atún. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, amigo, amiga? ¿Qué pasa si pones -6? Aquí vemos el primer error y uno de los más típicos a la hora de trabajar con listas. Nos dice que el índice de la lista está fuera de un rango. Eso quiere decir que tú estás intentando acceder a valor -6 cuando la lista no tiene ese elemento o esa componente del vector. Entonces, si tú le pones 6 aquí, también te va a decir el mismo error. ¿Por qué? Porque si incluso le pones 5, 5 elementos, pero intentas acceder al elemento con índice 5, ¿es algo válido? Claro que no. ¿Por qué? Gracias a la indexación base 0. Entonces ponemos 4 y ahora sí, ya vemos el último. Entonces, como ves, hay distintas formas de cómo acceder a cada, bueno, en este caso al primero o al último elemento. Si yo te digo en algún punto, quiero que accedas al último elemento, siempre la forma más rápida de hacerla es -1. De esta manera. Vamos a hacer un pequeño break por aquí.
para resolver una dudita que tienen por acá. Genial. Entonces, estábamos viendo un poco acerca de cómo podíamos nosotros trabajar con los índices. Ahora, otro punto más importante a considerar es que nosotros también podemos trabajar con algo que se llama slices o rebanadas. Las rebanadas nos permiten traer información de las listas en un determinado rango. Por ejemplo, si yo quiero traer desde el elemento 1 hasta el elemento con índice 4, si yo ejecuto esto, me trae únicamente leche, huevos, jabón. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que las rebanadas se indican de la siguiente forma. Pones unos dos puntos y de este lado pones el índice donde quieres que inicie y el segundo índice que pones es el índice donde quieres que termine, pero recuerda que como vas a trabajar con indexación base cero, en el momento en que llega el índice 4 le resta uno. ¿Ya? Entonces, tú haces esto para traer solamente unos datos. Una cosa muy importante de las listas y que se habrán dado cuenta hasta el momento, vamos a volver a ejecutar esto así únicamente. Fíjense el orden que tenemos. Tenemos atún, leche, huevos, jabón, Nutella. Da igual si yo lo ejecuto una o mil veces. Lo que pasa aquí es que el orden es siempre el mismo. Las listas son estructuras de datos ordenados. Es por eso que yo te comentaba anteriormente que las estructuras de datos pueden ser ordenados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el orden que tenemos aquí? El orden que tenemos aquí es el orden que la indexación nos da. O sea que si este primer elemento está aquí cuando declaramos la lista, va a seguir ahí siempre por el índice que se le asignó. Hay ciertos métodos que nos permiten manipular las listas de una mejor manera, pero algo interesante es que nosotros también podemos cambiar el orden de la lista. La manera, por así decirlo, un pequeño life hack que podemos hacer es poniendo esto, ¿ok? Que lo que hace es decir, mira, vas a cambiar el orden, pero en vez de que sea de una manera ascendente en los índices, cambia el orden de una manera descendente. O sea, los que estaban al final, pásalos al inicio, y los que estaban al inicio, pásalos al final. Este es como un life hack por ahí que puedes tomar para invertir el orden. También hay otra forma que ya te voy a explicar ahorita, que es utilizando métodos de lista. Pero en principio, esto es todo lo que necesitas saber relacionado a lo que son la forma de acceder a la información, ya sea de manera directa o con rebanadas. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a atún, desde atún hasta jabón? ¿Cómo lo haría? ¿Quién me apoya con esta parte? Si quiero acceder solamente a desde el primero hasta el cuarto. ¿Ok? Entonces yo podría poner, dicen por acá, que podríamos poner 1, 2.3. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Si ponemos 1, 2.3, lo que va a suceder es que solamente traemos ¿qué? Leche y huevos. Pero si ahora queremos poner 0, 2.3, ahora sí, traigo atún, leche y huevos. No, quiero traer hasta jabón. Entonces yo tengo que poner, ¿qué cosa? El 4. Atún, leche, huevos y jabón, porque recuerda que el índice del último es el 4, ¿ya? Entonces, esto es algo que no necesitas, quizás complicarte mucho la vida al principio. Esto ya lo vas a ir entendiendo más con la práctica, pero sí es importante que hagas esto. Quiero que practiques, crea las listas y ve jugando con el tema de los índices, ¿ya? Entonces, una vez tú entiendas un poco el tema de los índices, te va a ser más fácil poder manipular las listas. Genial. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar estas listas para incluir el uso de métodos de listas. Estos métodos de lista nos van a permitir manipular las listas a nuestro antojo. Vamos a empezar analizando algunos métodos de lista como el método append, que vemos aquí. Append. ¿Ok? Este es el primer método que vamos a ver. Lo que hace append es añadir a la lista un elemento en la última posición. Vamos a eliminar esto de aquí para poder verlo mejor. Hasta ahorita, el último elemento que tenemos en la lista es el elemento Nutella. Ahora, si yo quiero añadir papel a la lista, yo podría perfectamente utilizar este método. De modo que como es un método, ¿cómo lo vamos a emplear? ¿Quién me puede recordar? ¿Cómo utilizamos un método?
Genial, tenemos muchas opiniones por aquí, algunas coinciden, algunas otras no. Pero lo que tenemos que hacer es entender que un método se puede aplicar a un objeto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre del objeto que vamos a aplicarle el método. Vamos a ponerle lista-compras, porque así se llama nuestra lista o nuestro vector o nuestro array, y le ponemos después un punto, y de ahí, una vez tú le pones el punto, fíjate que aquí Colab nos ayuda con todos los métodos de lista que existen. Son varios, los vamos a ver todos ahorita de manera rápida, pero te invito a que vayas jugando con uno de estos para poder entenderlos mejor. Entonces vamos a poner punto append y aquí vamos a añadir entonces el elemento que queremos meter en nuestra lista, que va a ser papel, de esta forma. Si tú ejecutas esto, fíjate lo que va a suceder. Si vamos a ver la lista de compras, vas a ver que ahora la lista de compras tiene papel en esta posición, ¿sí? Entonces se movió a la última posición. Si nosotros queremos, podemos añadir una lista dentro de otra lista. O sea, podríamos poner lista de compras.append para añadir un elemento al final y dentro meter una lista con dos objetos. ¿Qué otros objetos lo vamos a poner? Vamos a ponerle, por ejemplo, chocolate. Ojo y ten cuidado con esto porque es algo que te puede llegar a pasar. Recuerdan que anteriormente platicábamos un poco acerca de qué es lo que hacían los métodos. Decíamos que los métodos en ocasiones modifican directamente el elemento, o sea, lo que sería ser, lo que vendría a ser el objeto, modifica el objeto, pero no te regresa nada. O sea, si tú esto no lo guardas en una variable, de igual forma lo va a realizar. Eso significa que si tú le das dos veces aquí a papel, o sea, si vuelves a ejecutar esto o lo ejecutas tres veces, lo que va a suceder es que se va a añadir nuevamente, 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 y así vas a estar en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque está intentando modificar la lista. Ahí lo es. Entonces tenemos atún, leche, huevos, jabón, Nutella, papel, chocolate, galletas. Y si yo por error o por azar del destino, mi programa vuelve a ejecutar esta línea de código, fíjate que lo que va a suceder es que ahora tengo dos veces la misma lista. ¿Por qué hace esto Python? Bueno, porque el método append no verifica si ya existe. Lo que hace es decir, mira, pásame el objeto y dame todo lo que yo quiera. Dame todo lo que tengas y yo lo voy añadiendo ahí. No importa. Si se llena la memoria, no importa. Ya no estamos en 1960, tenemos 32 gigas de RAM. No importa si me mandas unos 30 millones de objetos, yo lo voy a guardar. Eso es lo que hace la lista. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos estos problemitas de acá. ¿Cómo solucionamos esto? Muy simple. Si queremos solucionarlo aquí en Colab, lo único que tenemos que hacer es ir a entorno de ejecución y buscar la parte que dice reiniciar entorno de ejecución. Lo que va a hacer esto es que va a reiniciar toda la parte del Colab y va a borrar todo lo que existía en memoria. Todo lo que estaba en memoria ya no existe. Esto que ves aquí, si tú ejecutas, por ejemplo, este print, vas a ver que te va a decir, momento, total moneda local no está definido. ¿Por qué no está definido si está en esta parte? Porque esta línea de código ya no se ejecutó. ¿Sí? Ves que aquí aparece un uno porque es la línea de código que se acaba de ejecutar de la manera más reciente. Voy a dejar esto acá, voy a eliminar este error, no te preocupes por esto, este ejercicio ya lo vimos, lo que me interesa es que vayamos al tema de las listas. Ahora, si tú vuelves a ejecutar lista de compras y ahora mandas a ver la lista de compras, ya ves tu lista de compras limpiecita, sin ningún error, sin nada que se haya quedado en memoria, ya está todo corregido. Sí es importante que tengas cuidado con eso. Si tú ahora ejecutas esto una sola vez y ahora mandas a ver la lista de compras, solamente ves una vez papel. ¿Ok? Si ahora vuelves a ejecutar esto y ahora volvemos a ejecutar la lista de compras, fíjate qué curioso. Tenemos una lista dentro de otra lista. ¿Es posible eso? Totalmente. Python nos permite jugar con esto. ¿Por qué pudimos añadir una lista dentro de otra lista? Porque lo que hice fue, al momento de mandar a llamar a append, le pasé un elemento. ¿Qué elemento le pasé? Otra lista. Entonces yo podría
perfectamente guardar esta lista en una variable y luego decir lista-compras.append y aquí pasarle la nueva lista, por ejemplo. Nueva lista. Y en la nueva lista tener los dos elementos de manera externa. Ahorita lo estoy haciendo así para que se entienda un poco más el ejemplo. Pero lo que quiero que entiendas es que las estructuras de datos son muy potentes porque nos permiten almacenar mucha información y luego poder manipularlo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que si ahora yo quiero acceder al elemento chocolate que tenemos acá, ¿cómo podríamos acceder a este elemento? ¿Quién me apoya? ¿Cómo podría yo acceder a este elemento que tenemos aquí? Pues uno diría, ¿no? La lógica dice lista y bajo compras y accedemos al elemento 0, 1, 2, 3, 4. Mira, no te compliques. Menos 1. Dice 1. Si nosotros ponemos menos 1, lo que sucede es que nos traemos toda la lista completa. Entonces, al momento que tú te traes toda la lista completa, tienes un gran problema. ¿Por qué? Porque tú querías acceder solamente a esto. ¿Qué significa? Que la lista que tú añadiste no tiene índices, al menos de los elementos, no tienen índices propios dentro de la lista principal. Tienen índices individuales dentro de la lista. Entonces, lo que tienes que hacer es poner otro corchete y ahora sí poner un 0. Y ahora sí accedes al elemento chocolate. Pero ¿qué fue lo que hiciste? Entraste a la lista de compras en el elemento 0, perdón, menos 1, entraste a y luego entraste a aquel elemento de esta lista que ves tú aquí, que tiene el índice 0. Te lo pongo acá debajo para que lo veas más claro. Así. Ahora sí entraste a chocolate. Ahora, si quieres acceder a galletas, podrías poner 1 o podrías poner menos 1. También es totalmente válido. Es un gran problema tener una lista dentro de otra lista, sobre todo si quieres acceder a la información. Entonces, me imagino yo que debería haber una forma en la que podamos agregar elementos a la lista y que estos elementos tengan un índice propio en la lista original. Para eso existe Extend. Extend lo que hace es añadir elementos a una lista y le asigna a cada elemento un índice único. Siendo así que si deseas añadir esta lista aquí y que haya solamente un índice especial para chocolate y otro índice especial para galletas aquí en la lista original, lo que tienes que hacer es decir, ok, la lista de compras, en vez de añadir, quiero que la extiendas, quiero que heredes, quiero que agregues. Entonces, lo que vas a agregar es de nuevo la misma lista. Pongamos chocolate y pongamos galletas. Si ahora vemos la lista de las compras, vas a ver que ¿qué tenemos? Tenemos la lista original, tenemos una lista dentro de otra lista, pero ¿qué pasó con estos elementos? Ah, ¿te das cuenta? Se añadieron y se les asignó un índice único. Entonces, vamos a verlo de una forma más clara. Guardamos y aquí vemos. Chocolate y galletas tienen un índice único. Si quiero acceder a este de aquí, muy sencillo, pongo menos qué. Si pongo menos 2, accedo a este de aquí. Chocolate. Genial, ¿no? Yo creo que sí está claro esta parte. Voy a ver el último método antes de dar una pequeña pausa para preguntarles que si está quedando claro y ya de ahí continuamos con los demás. ¿Qué pasa si ahora yo quiero eliminar? Para eliminar utilizo este método, remove. Si yo mando a ver la lista de nuevo, nada más para comprobar. Tengo esta lista y tengo esto de acá. Si yo quiero eliminar este elemento, ¿cómo lo hago? Bueno, con remove lo que hacemos es eliminar de la lista el dato que le pasemos como parámetro. Ojo aquí, no le vamos a pasar el índice, le vamos a pasar el dato que queremos eliminar. Vamos a poner lista de compras, punto remove, y si yo quiero eliminar esta lista, copio la lista y se la paso como un parámetro. Lo que va a hacer esto es que internamente realiza una búsqueda y al momento en que encuentre esa coincidencia, voilà, se fue, ya no existe. Preguntan por acá si hay un límite de listas que se puedan agregar a una lista. No. Tú puedes añadir todas las listas que quieras dentro de una lista y lo interesante es que dentro de una lista, como es una estructura de datos,
puedes añadir cualquier dato, o sea, puedes añadir cualquier objeto. Dentro de una lista puedes agregar otras listas o también otras estructuras de datos que ya vamos a ver a continuación. Algo muy interesante aquí es que también en las listas podemos añadir cosas que vayan completamente fuera de lo normal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en la lista yo quiero añadir al final el valor booleano true? De esta forma. Si ahora mando a ver cómo está la lista, vamos a ver que al final tenemos el valor booleano true. ¿Qué te parece si lo añadimos dos veces? Vuelvo a ejecutar esta línea para que se añada dos veces y ahora vemos el valor booleano true. Una vez hacemos esto, nosotros decimos, ok, quiero eliminar ese true, pero, hombre, tengo dos. Significa que si pongo lista de compras remove true, ejecutamos y ahora mandamos a ver la lista de compras. Esto la lógica me dice que ya eliminé los dos, ¿no? Pues fíjate qué sucede. Solamente se elimina uno. ¿Por qué? Porque lo que hace este método para eliminar es que recorre la lista. Va caminando. Uno, dos, tres. Recorre la lista. Él lleva el pedido de eliminar esto. Pero él dice, mira, yo cuando llegue y encuentre, lo elimino y me voy. O sea, no me voy a parar a ver si se repite una, dos, tres, cuatro, cinco veces. No lo voy a revisar. Únicamente a la primera que yo encuentre, elimino y me salgo. Eso es lo que hace. Más adelante vamos a ver cómo podemos eliminar o cómo podemos pasar este remove si los datos se encuentran repetidos, como es lo que sucede acá. Si nosotros volvemos a ejecutar esto, ya vamos a poder eliminar, pero ahorita lo vamos a hacer únicamente para tener la lista limpia. Ahí está. ¿Ves? Genial. Entonces, el tema de por qué ponemos corchetes. Bueno, los corchetes se ponen para indicar que es una lista. ¿Sí? Si tú no pones los corchetes, no vas a ver nunca Python que lo que estás poniendo es una lista. Lo que él va a pensar es que estás poniendo una tupla, que es otra estructura de datos un poquito distinta a la que vamos a ver ahorita. Genial. Entonces, vamos a ver ahora si cómo podemos nosotros obtener el índice en dado caso queramos buscar el elemento en una lista. Voy a hacer lo siguiente. Te voy a mostrar el método y te voy a dejar que tú practiques. Ahorita vamos a hacer una práctica ya de una manera más real. Creo yo que no vamos a quizás terminar de ver todo el tema del proyecto de ahorita. Bueno, el proyecto que tenía planeado por temas de tiempo, pero sí me interesa que terminemos de dominar totalmente el tema de las listas. Entonces, si tú quieres obtener el índice del dato que le estás solicitando encontrar, tú puedes utilizar a la lista de compras aplicarle el método index. Index, ¿qué es lo que hace? ¿Ok? Index lo que hace es retornar el índice de un valor. Ojo, nos va a retornar el primero que encuentre. Entonces, si tú le pasas que quieres encontrar cuál es el índice del dato papel, si tú esto lo guardas en una variable, vamos a poner índice de papel igual a lista de compras punto index y le pasas el string como tal del elemento que andas buscando, así, papel, y luego mandas a llamar índice papel, vas a ver el siguiente error. Claro, si pones un símbolo que no va, lo vas a ver. Ahora sí, ves 5. ¿Por qué 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Viste qué fue lo que hizo Index? Recorrió toda la lista como lo haría uno, un ser humano, yendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, y encontró que hay un dato que se llama exactamente igual al que tú mandaste a buscar y te dijo, hey, ya lo tengo, ya tengo el índice. El índice es 5. Genial. Entonces, ahora yo puedo decir, quiero mandar a imprimir el papel. No es algo muy lógico, pero lo voy a hacer únicamente para que veas que tú le puedes pasar aquí dentro de corchetes índice, papel, a la lista de compras. De esta manera. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que te trajo es el dato papel. O sea, imagínate que tú tienes un Excel con 500 datos. Estos 500 datos tú los tienes escribiendo uno por uno, uno por uno.
A ti te interesa obtener solamente el que coincida con una búsqueda, algo así como una consulta a una base de datos de SQL. Con esto tú puedes decir, quiero que me traigas cuál es el índice del dato que coincide y después reutilizar este índice a la hora de querer usar el dato papel en alguna otra operación. ¿Sí? Entonces, la forma más fácil de ver esto es entender que lo que va aquí dentro de estos paréntesis es el dato en sí que andas buscando. Tiene que ser exactamente del tipo que andas buscando. Si tú le quitas esto, ¿qué va a suceder? Te va a decir que papel no está definido, porque aquí le estás intentando pasar una variable. Pasémosle un número. Ejecutamos y aquí está la respuesta a lo que comentaban por aquí. Si hay un dato que no está, no hay forma de que no marque error. Si lo hay, y nosotros lo vamos a implementar más adelante. Lo que haríamos era utilizar una estructura que se llama try, que try lo que hace es intentar hacer algo. Ahorita no lo vamos a ver porque no hemos visto ni siquiera el tema de los condicionales, pero sí hay una forma de capturar este error y mostrar otro mensajito. Ahorita lo que estamos intentando hacer es ver que si nosotros intentamos buscar algo, nos va a marcar este error. 300 no está en la lista. ¿Por qué? Porque el dato que estás intentando buscar no se encuentra aquí dentro de la lista. Busquemos ahora galletas. Y va a venir ahora sí el dato de galletas que tenemos acá. ¿Qué pasa si tenemos dos veces un dato? Vamos a añadir, por ejemplo, aquí, vamos a añadir papel de nuevo. Ahí está. Si ahora mandamos a ver, vamos a ver que este dato papel se repite dos veces. Entonces, al momento de que yo le mande a llamar que busque papel en esta lista, ejecutamos. Y si ahora mandamos a ver el índice, ¿cuál índice crees que me va a mostrar? Me vuelve a mostrar el 5. ¿Por qué? Porque es el índice que encontró primero. ¿Me viste? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, de estas estructuras de datos y los métodos, porque sí, son muy poderosos a la hora de utilizarlos, pero también hay que saber igual qué hace cada uno de estos y cuáles son las limitaciones. Ahora, rápidamente veamos cómo contar cuántas veces se repite un dato. En este caso, el dato papel sabemos que se repite dos veces. Vamos a hacer que se repita tres veces. Genial, ejecutamos, volvemos a ejecutar, vamos a eliminar esto y vamos a hacer una celda de texto aquí que va a decir count, que es el método que vamos a ver, y count lo que He hace estado analizándolo, poniéndolo en es tomar esta comparación. parte La de la voz, lista de precios, perdón, lista de compras, y le vamos a aplicar el método count, de esta forma, count, ¿ok? Entonces, si nosotros aplicamos el método count, count lo que hace es retornar cuántas veces se repite un dato en la lista. Si hay alguna duda, ahorita la vamos a abordar, ¿ok? Un segundito. Vamos a esperar a la parte de las preguntas y respuestas. Ahorita lo abordamos. Pero si tú quieres contar cuántas veces se repite un dato en la lista, tú le puedes pasar perfectamente cuál es el valor que quieres que se cuente. En este caso, papel. Ejecutas y ves que aquí nos dice, hey, en la lista de compras se repite tres veces el dato papel. Con esto tú puedes hacer un análisis de datos y ver cuál es el dato que quizás o cuántas veces se repite un dato. Más adelante vamos a hacer una práctica donde vamos a traer un cúmulo de datos y vamos a estar haciendo unas cuantas operaciones, tanto estadísticas, también como tema de gráficas y todo eso, que yo sé que a muchos les va a interesar. Ahora, vamos a ver cómo podemos insertar un dato en una posición que le indiquemos con el método insert. Esto es como aprenderse los conceptos teóricos y las leyes. Primero tenemos que ver cómo funcionan y ya luego vemos a la parte de quizás donde lo apliquemos, ¿sí? Entonces vamos a suponer que la lista queremos agregarle un elemento en una posición específica. ¿Por qué? Porque hasta el momento solamente hemos visto que se pueden añadir datos al final. Pero supongamos que por azares del destino, tú quieres, vamos a ver la lista de compras, tú quieres que aquí entre galletas y el segundo papel que pusimos acá, aquí vaya un dato. ¿Cómo lo podrías hacer?
Bueno, pues pones lista de compras, punto insert y le pasas primero la posición. De hecho, aquí la ayuda te lo dice. Pasa el index. ¿Cuál es el index? La posición en donde lo quieres colocar. Y luego le pasas el objeto. Fíjense que aquí ya empezamos a ver programación orientada a objetos un poco. ¿Por qué? Porque ya entendemos que todo lo que le pasemos a Python, ya sea un entero, un string, lo que sea, siempre va a ser un objeto. Incluso otra lista termina siendo un objeto. Entonces vamos a ponerlo en esta posición. ¿Qué posición es esta? ¿Quién me apoya con la posición que hay entre galletas y papel? Podríamos poner perfectamente quizás algún índice negativo. -3 comentan por acá. Ok, genial. Vamos a poner -3. Y vamos a agregar aquí el elemento que nos hace falta agregar a la lista. Vamos a ponerle bolillos para el susto. Entonces vamos a poner aquí bolillos. Si nosotros ejecutamos y ahora mandamos a ver la lista de las compras, fíjense qué curioso. No lo puso en la posición que queríamos. ¿Qué sucedió? Que de nuevo tenemos que volver a practicar el tema de los índices para poder dominar esta parte. Si yo quiero que vaya aquí en medio, lo que yo tengo que hacer es decirle, momento, no vayas al 3, ve al 2. Esto es mucho prueba y error, ¿sí? Entonces, te va a tocar practicar a ti un poco sobre esto. Vamos a poner aquí, en vez de bolillos, vamos a poner pan para que no se repita. Ejecutamos, volvemos a ejecutar y ahora sí, ya está entre galletas y papel. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es decir, ok, mándame el índice al que quieres. Lo que quieres tú es poner aquí en el -1, -2. Ok, no lo voy a poner aquí, sino que lo voy a recorrer hacia un costado y aquí lo meto, lo inserto. Y listo, eso es todo. Nada complicado, nada difícil, únicamente practicar. Ahora, vamos a darle la vuelta a la lista, ya para terminar con esto. Pero una parte importante es entender cuándo le podemos dar vuelta a una lista. Ahorita sí podemos, ya van a ver por qué. Ya lo hicimos de una manera quizás de lifehack. Ahorita lo vamos a hacer con un método que es con el método reverse. Entonces, escribimos reverse, si lo quieres ver así. Ponemos un par de paréntesis porque es un método. Reverse no recibe nada, no recibe ningún parámetro. Ejecutamos y ahora mandamos a ver la lista de las compras. Y listo. Cambió el orden, ¿viste? ¿Cómo se ordenó? Alfabéticamente. ¿Será? ¿Está ordenado alfabéticamente? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo único que hizo fue darle la vuelta. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo ordenó? Alfabéticamente. Ah, pues muy simple. Para ello existe otro método que se llama sort. Entonces tú puedes tomar la lista de las compras y en vez de ordenarla así, ordénala alfabéticamente. Ejecutas y ahora mandas a ver la lista de las compras y ahí tienes la lista ordenada alfabéticamente. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? De esta manera muy sencilla, con estos métodos, tú puedes empezar a trabajar y quizás probar cómo es que funciona toda la parte de las listas. Vamos a hacer un ejercicio ya para terminar en esta parte, para ver si está todo claro. Vamos a anotar aquí una lista de países. Vamos a poner aquí países. Bueno, vamos a poner lugares mejor. Vamos a crear una lista de lugares y quiero que ustedes me comenten aquí en la parte del chat. Vamos a comentar algunos lugares. Si quieren comentar de dónde son, para que lo vayamos añadiendo aquí. Vamos a crear la lista. ¿Cómo creamos la lista? Ok, ponemos esto y vamos poniendo aquí centro. Vamos a poner Iztapalapa. Ponemos otro acá. Alguien dijo aquí Tenochtitlan. Ok. Vamos a poner Morelia. De antemano, si no logro ver algunos, porque el chat va un poco rápido. Entonces vamos a poner aquí Acapulco. Vamos a poner Perú, Toluca, Cartagena y ahorita seguimos en un punto interesante que les quiero comentar. Es qué pasa cuando quizás la lista se empieza a expandir lo suficiente como para resultar algo complicado de escribir aquí en el notebook.
Por ejemplo, ponemos Colombia y vamos a poner aquí Uruguay. Terminamos poniendo Cancún, Brasil y Naucalpan. Ok, genial. Chévere. Gracias a todos por participar. Entonces, esta lista es una lista de lugares. Es Esta yo, o lista sea, puede que venir me echara perfectamente ánimos, de que una base de datos, puede venir perfectamente de cualquier lado. En realidad, lo único que estamos haciendo aquí es agrupando. Genial, chévere. Si yo te digo ahorita, vamos a practicar, quiero que me ayudes a saber cuántos lugares hay en la lista. ¿Cuál es la dimensión del vector? ¿Cómo lo podemos hacer? Excelente. Podemos utilizar len. Ahora, vamos a ver. Si yo quiero mostrar un mensaje donde diga, la lista tiene tantos lugares, ¿cómo podría yo hacer esto? Podría utilizar un print, una cadena F y decir, la lista lugares tiene, y como es una cadena F, voy a poner dentro de ¿qué cosa? ¿Quién recuerda cómo es la sintaxis de la cadena F? Llaves, ¿correcto? Entonces ponemos llaves aquí en la cadena F y ponemos len lugares. Fíjate qué interesante, porque anteriormente solamente podíamos o poníamos solamente variables. Ahorita estamos poniendo una función, que es la función len, que a su vez recibe un parámetro y que nos va a retornar algo. Vamos a poner aquí. La lista lugares tiene 13 datos. ¿Ya viste? Entonces ya estamos aplicando un poquito más la parte de lo que estábamos viendo anteriormente, tanto de cadenas F como de listas. Si yo te digo, óyeme, necesito que esta lista esté ordenada alfabéticamente, ¿cómo la ordenas? ¿Cómo ordenas la lista alfabéticamente? Muy simple. Ponemos la lista lugares, punto, sort, de esta manera. Sort, ¿qué parámetros recibe? ¿Quién me apoya? En principio, no le ponemos ninguno, ¿verdad? Entonces ejecutamos y ahora vamos a ver la lista de lugares. Y ahora sí, ya se ordenó alfabéticamente. Genial. Ya vamos a aprender un poco más. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quiero obtener el lugar de donde soy? ¿Cómo que obtener el lugar de donde soy? Muy simple. Supón que tú eres de, por ejemplo, vamos a poner de Tenochtitlan. Entonces, tú eres de Tenochtitlan y tú quieres saber cuál índice tiene el lugar donde tú estás. Entonces, si tú quieres obtener el índice, ¿qué harías? Yo quiero obtener el índice de Tenochtitlan. Excelente. Entonces, yo podría decir que de la lista lugares, voy a crear una variable que se va a llamar mi lugar y voy a decir que de la lista lugares, quiero que obtenga el índice de aquel dato que sea Tenochtitlan. Por poner cualquier cosa, en realidad. Entonces, ponemos ese dato, asegúrate de ponerlo correctamente y luego mandamos a imprimir algo. Yo voy a poner aquí una cadena F que va a decir, hola, soy John y soy de, y aquí ponemos qué cosa. Si quiero obtener el dato Tenochtitlan de aquí, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo muestro esta palabra acá? Siempre y cuando venga de la lista. Muy simple, ¿no? Ponemos la lista lugares y de la lista lugares ponemos qué cosa. ¿Dónde está el índice? ¿Quién tiene el índice? Lo tiene la variable mi lugar, ¿no? Entonces, lugares, corchetes, mi lugar. Ejecutamos y ahora dice, hola, soy yo y soy de Tenochtitlan. ¿Ya viste? Entonces, de esta forma muy sencilla ya estamos involucrando tanto cadenas F como métodos de lista. En algún punto tú vas a aprender cómo puedes sacarle mayor provecho a esto. Ahorita lo que quiero que veamos ya para finalizar, vamos a tomar esta lista y la vamos a recorrer. ¿Cómo que recorrer? Bueno, para recorrer la lista vamos a utilizar el bucle for o ciclo for. Esto lo que va a hacer es tener una manera en la que pueda pasar por encima de los elementos y luego a cada uno de estos elementos realizar una acción.
Fíjate lo que voy a hacer, fíjate la sintaxis. En otros lenguajes de programación, el bucle for es poner for y pones aquí alguna variable, creas la variable, la inicializas en algo y luego pones quizás de dónde a dónde quieres que tenga el valor y de ahí de cuánto en cuánto va a aumentar. Esto no se hace aquí. El for lo que nos permite es recorrer un elemento iterable. ¿Cuál elemento iterable tenemos aquí? Pues, ¿Quién me pues puede sí, decir cuál es el pero, elemento iterable? Pues el pero elemento iterable es la lista, ¿no? Entonces, desde la lista yo puedo ir viendo cada lugar. Entonces, el for tiene esta sintaxis muy particular. Lo primero que recibe el for es el nombre que le vas a dar a la variable temporal que se va a posicionar en esta parte y en esta parte. ¿Por qué? Porque esta variable temporal te va a permitir a ti luego utilizarla dentro del bucle for. Entonces, esto es como si tú tuvieras una tarjeta y se la fueras poniendo encima a cada elemento. Vas pasando uno por uno y le pones la tarjeta encima, ¿ok? Tarjeta, 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 tarjeta. Entonces, estos elementos que vas recorriendo, tú dices, para cada lugar, in, con la palabra reservada in, que es la sintaxis del for, que le dices, mira, vas a recorrer la lista lugares, para cada lugar, en la lista lugares, quiero que realices una acción. ¿Qué acción vas a realizar? ¿Cómo le indicas la acción que quieres realizar? Muy simple, le pones unos dos puntos, luego le das un enter, importante. Fíjate que aquí se generó este espacio. Este espacio se le llama sangría o indentación, ¿ya? Entonces, cualquiera de las dos formas es totalmente correcto. Si tú no le pones este espacio, fíjate lo que va a pasar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer un print del lugar y vamos a ejecutar. Así. ¿Viste lo que pasó? Nos dice, momento, hay un error de indentación. Entonces, este error nosotros lo tenemos que corregir ¿cómo? Dándole un espacio. Este espacio es parte de la sintaxis, ¿ok? O sea, es parte de la sintaxis de Python. En otros lenguajes de programación, ¿qué se utiliza? Se utilizan las llaves, ¿sí? Se utilizan las llaves así. Python no funciona de esa manera. Python lo que hace es tomar unos dos puntos y lo que haya después de los dos puntos, siempre y cuando tengan este espacio, esta sangría de aquí, se toma como el bloque de código que se va a ejecutar si este for se realiza. Si nosotros ejecutamos aquí, fíjate qué pasó. Recorrimos toda la lista y fuimos imprimiendo cada valor que fue tomando esta variable en cada elemento de la lista. Esto lo vamos a ver más adelante el día de mañana, donde ya entremos de plano al tema de los bucles. Ahorita no vamos a terminar esa parte porque creo que sería demasiada información, entonces no quiero que te sobrecargues de información. Vamos a entrar ahorita a una fase de preguntas y respuestas referente a las listas y ya de ahí terminamos con un ejercicio. ¿Listo? Vamos a tomar el break. Ahora sí lo vamos a tomar de unos 5 minutos completos, 5 o 10 minutos completos, para que hagas tus preguntas aquí en el chat.